Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Saludos a todos nuestros amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Mate y Teología. Un saludo, aquí un servidor Josué Sánchez, desde Radio Paz, desde la 101.2 de la FM, y también tenemos desde Madrid a Raúl Abraham, profesor del Seminario Bíblico de Fe. Hola Raúl, ¿cómo ¿Qué estamos? tal, Josué? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí Hoy preparado. sin mate. Sí, no, lo tengo acá. No, yo tengo tereré. Tereré. ¿Y eso? Tereré es lo mismo, pero frío. Lo tomo mucho en Paraguay. Ah, Y lo que lo tengo hecho acá es con un hielo, 2 o 3 hielos, y una rodaja de pomelo. tiene buena pinta. ¿Pero sabe parecido al mate o...? No, no, más que nada porque sentís un poco el sabor a yerba, pero al ser frío, prácticamente el propósito es bajar la temperatura del cuerpo. Ah. Hace calor acá. Yo estoy acostumbrado a tomar bebida caliente en verano, porque soy muy cafetero y me lo tomo caliente, no me gusta frío. Así que Sí, a mí, lo a tengo mí aquí mucho, caliente el mate, lo tengo preparadito. nada, mucho a mí tampoco en frío me gusta, pero si alguien es de Paraguay y nos está escuchando, ellos tereré es lo Tereré. mismo pero frío y sin azúcar, sin nada. Seguimos, como sabéis, hablando de escatología bíblica. Bueno, llevamos ya, este es el programa número 16. Y como sabéis, pues estuvimos hablando en el programa anterior de las bodas del Cordero. Estuvimos hablando del arrebatamiento, del tribunal de Cristo, llegamos a las bodas del Cordero y ahora nos toca hablar del milenio. Si bien nos hemos dejado atrás lo que es la gran tribulación, digamos que estamos en el plano del cielo, ¿no? Con el Señor, y volveremos a la tierra, a la gran tribulación, a desarrollar todo lo que acontece ahí. Pues posiblemente en el programa siguiente o dentro de un par de programas, dependiendo de cómo nos vaya hoy, si alcanza a explicar todo el tema del milenio hoy. Bueno, recordaros antes de empezar que tenemos todos los programas subidos en nuestra página web y que también los podéis ver a través del canal de YouTube, ¿ok? Aquí os dejamos la dirección aquí abajo para el que no la conozca. Pues ya sin más, Raúl, si quieres, pues no sé si quieres hacer mención de algo del programa anterior o directamente ya. Sí, voy Vamos. a proyectar ahí el gráfico de los acontecimientos que hemos visto. Si te das cuenta, hemos dejado atrás la tribulación porque primero nos hemos enfocado en la iglesia. Y como la iglesia no va a tener parte de la tribulación, vamos a terminar hoy con el milenio y ya el próximo programa volvemos atrás a lo que son esos 7 años que Daniel lo registra como la semana 70. Entonces habíamos hablado ya acerca del arrebatamiento, que es el primer evento que estuvimos estudiando. Hablamos acerca de que era inminente, de que Cristo viene como novio, de que no hay un traslado parcial, y en ese mismo evento tratamos el tema de la primera resurrección. Al menos una parte de la primera resurrección, vimos cómo en el arrebatamiento esa parte tiene que ver con la iglesia, y luego al final de los 7 años de tribulación, también los santos del Antiguo Testamento y los redimidos de la tribulación serán parte de esa primera resurrección. Y queda por cumplirse la segunda resurrección, que estaremos viendo cuando lleguemos al final, al gran trono blanco. En esa resurrección hablamos de la glorificación también, del misterio de ese cuerpo, que será semejante al de Jesús, y con el cual nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, que es un juicio que todos los justos tendremos que pasar. Y cuando hablo de todos los justos hablamos de la iglesia. No sé si este tema no llegamos a tratarlo en profundidad, pero parece ser que el tribunal de Cristo es solo para la iglesia, porque nos prepara como novia al ser purificadas esas obras que no eran de acuerdo al fundamento que es Jesucristo, y que era un tribunal para recompensa, no era para condenación como el gran trono blanco. Y ya el programa anterior hablamos de las bodas del Cordero, que la iglesia es la novia, Cristo el novio, como los personajes o los justos del Antiguo Testamento son los amigos del novio, los invitados a esa boda son los santos de la tribulación, y los llamados a esa boda, y con eso vamos a conectar en el programa de hoy, son los invitados a la cena de las bodas, ¿no? Los bienaventurados que hablaba Apocalipsis 19. Vuelvo a leer el texto, versículo 9.
el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y tomando el gráfico con el cual venimos trabajando, decíamos que esos llamados son las 5 vírgenes prudentes que con este cuerpo pasan a ese reino de 1000 años con Cristo. Y tanto la iglesia como los justos del Antiguo Testamento, como los mártires de la tribulación, venimos ahora a la tierra con un cuerpo glorificado a reinar con Cristo durante un periodo de 1000 años. Y acá está ya donde tenemos que empezar a explicar un poco por qué 1000 años, si son literales o no, qué otras escuelas hay, y luego entender un poquitito qué propósito tiene el milenio. O sea, ¿qué propósito hay detrás de esto? ¿Por qué si ya estamos en las bodas del Cordero, dicen muchos, por qué ya no nos quedamos ahí en la Nueva Jerusalén? ¿Y por qué este periodo de 1000 años ahora, ¿no? Claro. Sería, yo creo que comenzar ya pues explicando qué es lo que sucede en ese milenio, qué es el milenio, como tú dices, si son 1000 años literales, si es algo simbólico, qué ocurre ahí, o sea, y esas cenas que tú dices, esa cena, perdón, de las bodas del Cordero, forma parte de ese milenio, etcétera. Bueno, ya empezar a desarrollar un poquito eso. Bien, habría que recordar primero que la milenialista, la escuela amilenialista, no cree en un reino literal en la tierra. De hecho, la milenialista toman que el milenio lo estamos viviendo hoy, ya que Cristo ató a Satanás y Satanás está atado para la iglesia, y que el milenio en cierta manera lo estamos viviendo hoy, de una manera donde la iglesia sigue siendo un remanente, pero donde Satanás está atado para la iglesia, como así ató Jesús al hombre fuerte, según los evangelios. Ellos toman que Satanás ya está atado hoy para la iglesia y por lo tanto la milenialista no cree en un reino en la tierra. No teníamos problema con esa escuela, porque al final si no hay un milenio en la tierra, poco va a cambiar nuestra teología, pero los peligrosos decíamos que eran los postmilenialistas, que los postmilenialistas hablan de un milenio ahora, en este periodo de aquí, de la gracia, pero donde se tienen que llevar a cabo todas esas profecías que hablan de una iglesia y un Cristo reinante. En Apocalipsis 11:15 dice, los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. El Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Apocalipsis 1 dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces el postmilenialista habla una teología de reino ahora, y decíamos que ese es peligroso, la escuela postmilenialista que nosotros vamos a descartar en el día de hoy, pero tiene que ver todo con el movimiento apostólico profético que quieren traer el cielo a la tierra, por decirlo de alguna manera, y mediante un gobierno de la iglesia, Cristo reina hoy en el mundo, ¿vale? Ahora, ¿cuál tomamos nosotros? Nosotros tomamos la escuela premilenialista. ¿Por qué pre? Porque creemos que Cristo viene antes del milenio y que es Él el que va a establecer el reino. Y todas esas promesas que hablan de reino, de conquista, de que las naciones ven a Cristo reinar, de que nosotros somos ese reino de sacerdotes, va a tener lugar en este periodo de 1000 años. O sea que primero Cristo viene en su segunda venida, por eso es premilenialista, y luego comienza ese periodo de 1000 años en la tierra, porque Cristo viene a traer ese reino. Con esto aclarar que el postmilenialista lo que quiere es todos los versículos esos que hablan de reino, vivirlo hoy. El premilenialista dice no, ese versículo encaja en un milenio después de la segunda venida de Cristo, donde habrá personas con este cuerpo, como habíamos hablado, que esperarán la venida de Cristo en su segunda venida, cuando Él ponga los pies en la tierra, y la iglesia, junto con los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, vendremos a reinar. ¿Por qué creemos esto? Literalmente, no sé si querés leer ese texto, Apocalipsis 24, ahí es claro cómo ya cronológicamente hemos seguido el libro de Apocalipsis, y ya en el capítulo 19 se libró la batalla de Armagedón, que estaremos hablando también en programas más adelante, y ahora toca el capítulo 20 hablar de lo que es ese reino de Cristo. ¿Por qué tomamos esto como literal? Léelo si querés, Apocalipsis 24. Sí, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Acá, un momento hasta ahí. Acá estos que recibieron facultad de juzgar, que están sobre tronos,
En el capítulo 4 eran solo 24, ¿te acordás? Sí. Y hablamos de que era una representación de la iglesia. Sí. Ahora ya en el capítulo 20, a esos tronos se suman los del Antiguo Testamento, que ya han resucitado también. Y ellos también reciben facultad para juzgar. Por eso, como estamos siguiendo un orden cronológico, en el capítulo 4 Juan dice que solamente hay 24. ¿Por qué 24? Explicamos por qué era la iglesia. Ahora, ya hemos llegado al final de la tribulación, ya los santos del Antiguo Testamento han resucitado, y en esos tronos ya los que se sentaron para juzgar es tanto la iglesia del Nuevo Testamento como los santos del Antiguo Testamento. Pero a ese grupo más, pongo ahí, se suma ¿quién? Léelo. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá tenemos, vamos a hablar ahora un poquitito de este número 1000, si es literal o no es literal, pero fíjate que acá ya todos estos vienen con cuerpo glorificado, porque el versículo 5 ya nos dice que todos son parte de la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esa primera resurrección, ¿no? La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Ahora, todo este grupo viene a reinar con Cristo 1000 años. Ahora uno dice, reinar literalmente, bueno, ahí es donde el oyente tiene que leer Ezequiel del 40 al 48 y ver todo lo que va a ser ese reino aquí en la tierra. Tal vez no son 1000 años justos, pero sí es un periodo de tiempo prolongado. ¿Sí? Tal vez no es justo esos 1000 años, no, un año prolongado donde Cristo viene a reinar esta tierra. Aunque yo no descarto que a lo mejor puedan ser 1000 años, porque al final es como cuando dice Jeremías 29, que cuando se cumplan los 1000 años, cuando se cumplan los 70 años, Israel volverá de la cautividad. Y esos 70 años en Babilonia se cumplieron. Sí. Entonces aquí lo mismo, cuando se cumplan los 1000 años, nosotros después, fíjate por ejemplo lo que dice el versículo 6, ¿lo tenés ahí? Un momento para poder, yo voy a poner el gráfico acá, Apocalipsis 26. Lo busco rápido. Vamos. Para que puedas complementar. Sí, en realidad lo de si son 1000 años literales tampoco es ningún problema si lo es o no lo es. Es que no tiene mucha importancia, ¿no? Digo yo, pienso. Claro, lo importante es por qué un reino en la tierra, es lo que nosotros tenemos que llegar en el día de hoy antes de ir respondiendo estas pequeñas preguntas que muchas veces surgen, si va a ser en la tierra, si va a ser literal y demás. Sí, pero fíjate lo que dice el 26 de Apocalipsis. ¿Lo leo? Sí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí lo vuelvo a repetir. Ahora, el verso 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sí. Algunos dicen, no, Satanás hoy está apresado, ¿no? No es que va a haber necesidad, porque en esos 1000 años, los premilenialistas creemos que Satanás será, como dicen los primeros versículos del capítulo 20, será arrojado al abismo y será atado durante 1000 años, para luego ser soltado cuando se cumplan esos 1000 años. Ahora, esa frase del versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, es la misma que aparece en Jeremías 29, cuando habla de la cautividad de Israel. Y dice, cuando se cumplan los 70 años, Israel volverá de la cautividad. Los 70 años fueron literales. Bueno, ¿quién no nos dice entonces que esos 1000 años, del que está hablando Juan ahí en el capítulo 20, verso 7, también sean literales? Y Satanás va a estar atado, Cristo reinando en Jerusalén, tal y como podemos ver en otros capítulos de Isaías, y los que recibimos facultad para juzgar, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que vengamos con este cuerpo glorificado, ¿de qué manera vamos a reinar impartiendo la voluntad de Dios a esas 5 vírgenes prudentes? Una cosa. Por eso vamos a volver a los sacrificios, a las ofrendas. Todo esto lo habla Ezequiel del 40 al 48, todo como algo conmemorativo, como hoy cuando celebramos la cena del Señor. Quiero hacer aquí 2 apuntes para que puedas traer claridad, solo porque puede ser interesante. Cuando dices que Satanás permanece atado durante el milenio, significa que él no va a operar, o sea, que no va a tener actividad. Por lo tanto, los demonios tampoco, porque Satanás representa a toda la huésped satánica, digamos. Pero no significa
que no haya pecado. Exacto. Lo leímos el otro día en Isaías 65, decía que el pecador morirá de 100 años. O sea, habrá muerte en el milenio para aquellos que no sean justos. Yo imagino que serán pocos, porque al final el diablo es el que hoy ha cegado el entendimiento del mundo. Al estar atado y al no operar, la gente va a ver a Cristo reinar. Entonces, pero fíjate que al final del milenio, dice el versículo 8, que Satanás vendrá a engañar a esas naciones. O sea, cuando vuelva otra vez después de esos 1000 años, capítulo 20, verso 8, dice, y saldrá a engañar a las naciones. O sea, volverá y volverá a engañar. Tiempo que no se sabe cuánto, ¿no? No, creemos que va a ser en el momento. O sea, saldrá a engañar y en el momento que engañe será echado al lago de fuego, como dicen los versículos siguientes. No creemos que sea un periodo largo. Pero sí que habrá pecado en el milenio. No los que tengamos el cuerpo glorificado, que es un cuerpo incontaminado. Pero sí aquellos que con este cuerpo pasen, se van a reproducir. Isaías 65 dice que se van a edificar casas, viñas, el lobo y el cordero, dicen otras profecías, habitarán juntos. Es decir, va a ser como volver al huerto del Edén. El milenio es aún la creación misma. Vamos a leer, si querés, en Romanos capítulo 8, para poder dejar claro estos apuntes. Y no sé cuál era el otro matiz que querías. Sí, el otro es menos importante. Simplemente cuando has mencionado el tema de que digamos que reinaremos, ¿no? Que juzgaremos, perdón. La Iglesia, sí, los 24 representantes, junto con los santos del Antiguo Testamento, me venía a memoria cuando Jesús le dice a sus apóstoles que ellos también juzgarían a las tribus de Israel, juzgarían a Israel. Claro. Es decir, forman parte, ¿no? De ese... Claro, todo al final, todo forma parte, porque aun cuando nosotros vemos en otros... ¿te acuerdas en 1 Corintios 6 cuando los de Corinto estaban llevando a los propios hermanos de la iglesia ante el bema para acusarse? Y Pablo dice, eso lo tienen que resolver dentro de la iglesia. Si aún juzgaremos ángeles, dice Pablo, ¿no? Y claro, hay que entender de qué manera se va a llevar a cabo todo eso, y es impartiendo la voluntad de Dios a todo un grupo de personas que van a pasar con este cuerpo, y ellos necesitarán, al igual que nosotros necesitamos hoy, de personas que nos guíen hacia esas verdades. Entonces, de esa manera, los creyentes que lleguemos con cuerpo glorificado, llevaremos a cabo esa tarea, ¿no? Y aún la creación, vamos a Romanos 8, sí, para que podamos ver, verso 18 en adelante. Pablo habla también de ese día. Por eso digo, son textos que son complicados aplicarlos a un milenio hoy. Los amilenialistas dicen, no, pero esos textos hay que buscar la manera de aplicarlo hoy. Pero, por ejemplo, este texto de Romanos 8, 18. Léelo si querés, ¿lo tenés ahí? Sí. Dale, a ver. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, ¿cuál es esa gloria venidera de la que habla? Verso 19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, aún la creación está anhelando esa manifestación. Eso no es hoy. ¿Cómo lo sabemos? Verso 20. Porque la creación fue sujeta o sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En Génesis 3, verso 17, creo que es, Dios maldice la misma creación. Y verso 21 es clave, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, aún la creación será restaurada. ¿Me explico? Porque ya cuando uno analiza lo que son los juicios de la tribulación, principalmente las trompetas y las copas, uno dice, pero ¿cómo va a quedar tierra después de todos esos juicios? Meteoritos, meteoros, tsunamis, radiación. O sea, va a haber toda una serie de juicios que uno dice, no, pero la tierra no va a soportar esto. Pero es que el milenio será un tiempo también donde Dios va a restaurar todo eso. Y por eso, entre que termina la batalla de Armagedón y el milenio, Daniel capítulo 12, verso 12, nos habla de 45 días más. Y se cree que en esos 45 días es donde se va a llevar a cabo toda esa restauración. Cuando uno analiza Daniel 12, 12,
habla de 1200 y da la cifra justa de que son 45 días más a los 3 años y medio que dura el periodo final de la tribulación. Y uno dice, ¿qué pasa en esos 45 días? Bueno, hay toda una restauración de la tierra y ese es el anhelo, dice el versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, aún la creación está gimiendo, aguardando esa manifestación. Y cuando nosotros llegamos a profetas que hablan de periodos de reino en la tierra, o el mismo texto que dice el lobo y el cordero habitarán juntos, va a ser literal, o sea, va a ser en la tierra, y a lo que a algunos les cuesta ver es por qué un milenio aquí en la tierra. Y ahora vamos a terminar con algunos detalles, pero no creo que nos dé tiempo a ver todo eso, así que va a tener que quedar para el próximo programa, porque me gustaría matizar algunas cosas más que van a suceder también en ese periodo de 1000 años, ¿no? Y mira, voy a hasta recomendar un libro, no lo leí, pero conozco al autor, porque he leído otros libros de él. Hay un libro de Elvis Carballosa que habla del milenio, y lo toma como literal. Yo no lo leí al libro, pero leí otro libro de Apocalipsis de él, y él toma el milenio como literal. Y para entenderlo como literal, te vuelvo a repetir, hay que leer Ezequiel del 40 al 48, que son capítulos densos, porque aún ahí habla de la restauración del templo que va a haber aún en el milenio, porque Cristo vendrá a reinar a ese templo, y finalmente se va a cumplir el Padre Nuestro, la voluntad del cielo se hará en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, venga a tu reino? A tu reino. Que la voluntad del cielo se lleve a cabo en la tierra. O cuando el mismo Satanás en la tentación le ofreció los reinos de este mundo. El milenio va a ser, Jesús dijo, no, llegará el momento, ¿no? Llegará el momento en el que eso será llevado a cabo, y en textos como Apocalipsis 11, si me querés acompañar, para cerrar con algunos detalles más, y que el oyente pueda entender de por qué lo entendemos como algo literal a este reinado de Cristo en la tierra. Fíjate lo que dice Apocalipsis 11:15. Si lo tenés ahí. Apocalipsis 11:15. Sí. Sí. Perdona, Raúl, mencionaba a Elvis Carballosa, tenemos un programa de él aquí en Radio Paz. Ah, no sabía. El pulso de los tiempos, los fines de semana suena. Él es español, creo, él es gallego. Sí, pero anda, creo, no sé si vive en Estados Unidos. América o Estados Unidos, creo, sí, algo así. Sí, creo que está. Él escribió libros de Apocalipsis que yo leí partes de los libros de esos, y luego sé por publicidades que vi que escribió uno del milenio. Creo que fue uno de los últimos que escribió. A ver, a mí el tema del milenio tampoco es algo que me llama mucho la atención hoy, pero sí me gusta tener claro que esas profecías que hablan del milenio se van a llevar a cabo hoy, como el postmilenialista quiere enfatizar en sus predicaciones. Pero a verle Apocalipsis 11:15, si querés. Sí, lo tengo acá. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sabés qué? En el griego no dice los reinos del mundo, dice el reino del mundo. La Biblia textual ya lo traduce de esa manera. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo cual me da a entender que a día de hoy el reino, a pesar de que Dios en su soberanía lo controla todo, Primera de Juan, tengo aquí el texto, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A día de hoy, en esta dispensación, cuando nosotros vamos, voy a poner otra vez el gráfico, en este periodo de aquí que estamos viviendo nosotros hoy, sí, hasta que este reino llegue, o sea, todo esto, el mundo está diciendo está bajo el maligno. Obviamente bajo el permiso soberano y providencial de Dios. Por eso te vuelvo a repetir, cuando Satanás tentó a Jesús en la segunda tentación, que le ofrece los reinos, creo que es la segunda, sí, la primera fue el pan, la segunda los reinos, y la tercera cuando le dice que se arroje, ¿no? Pero en esa que lo lleva al pináculo del templo y le muestra los reinos, no le estaba mintiendo.
O sea, a día de hoy el texto, el mundo está bajo el maligno, obviamente, con un propósito detrás de todo. Pero ahora Apocalipsis 11:15 dice, el reino de este mundo. Ya está hablando de la venida de Armagedón, cuando se va a cumplir, cuando Cristo venga, el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por eso los que creemos en las dispensaciones, que yo sé que no todos creen en las dispensaciones, entendemos que el milenio es una dispensación aparte a la de hoy. O sea, así como hay dispensación de la inocencia, de la conciencia, hoy estamos en la de la gracia, a pesar de que gracia hubo siempre, pero se le conoce así porque es el periodo de la iglesia, pero después de la dispensación de la gracia vendrá la dispensación del reino y la tomamos como algo literal. Pues nos queda poquito tiempo, Raúl. Sí. Yo creo que... Lanzamos, antes de terminar, decime porque vamos a lanzar entonces la pregunta para el próximo programa, la pregunta que vamos a responder. Yo creo que sí, lo de por qué un milenio en la Tierra, qué propósito hay. Exacto. El amilenialista va a decir, escúchame, la voy a poner ahí la pregunta, ¿por qué un milenio aquí en la Tierra? ¿Qué sentido bíblico hay? Y es lo que vamos a tener que responder. O sea, que vamos a explicar una vez más lo que es el milenio y qué necesidad hay. Para nosotros tal vez tiene poco sentido, te vuelvo a repetir, pero en los planes soberanos de Dios hay un propósito detrás del milenio. No es solamente para nosotros ver el cumplimiento de profecías, sino que hay un propósito que va más allá y tendremos que analizarlo también conforme a las profecías del Antiguo Testamento y ver el cumplimiento ya en el Nuevo Testamento. No. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí ya, Raúl. Estaremos la semana que viene, sabéis, jueves y viernes a las 7 de la tarde en horario español. Pues seguiremos hablando de esto, acerca del milenio. Pues desarrollaremos esta pregunta básicamente. Y como siempre digo, si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algo no se ha quedado claro, podéis escribirnos, dejamos el correo aquí abajo. También recordar que Raúl tiene un libro que se llama Lo que viene, que podéis conseguirlo en Amazon para descargarlo en Kindle y poder leerlo en cualquier dispositivo móvil. Y también, si lo queréis en formato físico, os dejamos aquí abajo también el correo para pedirlo. Este es un libro muy ameno, muy sencillo, muy claro para leer, y os lo recomiendo. Pues sin más ya os dejamos. Raúl, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. El próximo día te quiero con mate, no con tereré, ¿eh? No, va a ser tereré. ¿Va a ser tereré también? Vale, ok. El mismo tereré. Okay. Bueno, un abrazo, nos vemos. Chau, chau.